Seguimos aquí, estamos conversando con Anibelka Rosario, una veterana. Anibelka, a mí me dijeron, yo estuve leyendo como que como que tú tienes, te gusta la producción de obras de teatro. He participado ¿En producción o actuando? No, producción. ¿Te gusta la producción de...? Me gusta el arte. ¿Te gusta el arte? En sentido general. Y junto a Pedro Jiménez, Sí. que es mi amigo, es mi socio, es mi compadre inclusive, Sí. pues hemos... Saluda a don Pedro. No, Don Pedro y yo somos, ¿cómo que se dice? Éramos. Cuando tú eres el contrario de uno. opositores, antagónico. Tú y Pedro. Claro, Ay, porque padre. él era director de comunicación, director de comunicación de un candidato, de Domingo Contreras. Sí. Y ¿Y yo era tú de director de Hugo? sí, pero... Entonces, junto a Pedro, Pedro es actor también. Yo no. A mí me gusta el arte, yo vivo el arte. He estado muy de Tú cerca. eres un artista. Sobre todo con la expresión artística del teatro, que es una de las que más vivo, pero yo no soy actriz. Entonces hicimos una asociación y una manera de tú apoyar el arte, de tú dispersar el mismo, de tú hacer que el mismo llegue, pues es obviamente trayendo e invirtiendo en obras de teatro. Entonces pusimos en escena 3 obras de teatro y vendrán otras por ahí. Fue una experiencia muy grata, trabajamos con actrices de la talla de Joni Estrella, que hoy aspira a vicealcaldesa del distrito, pero como actriz es excelente. Evelina Rodríguez también. Entonces, pero como actriz excelente significa que como político. Como no. actriz es que te la puedo evaluar. Okay. Porque primero ella hasta hoy, hasta mañana, lo que es una candidata. Sí. Entonces, en el ejercicio de esa función pública... Vamos a hablar de eso. Habrá que verla. Adelante, aunque sin tocar específicamente la candidatura, sino hablando... Entonces, ya en su ejercicio habrá que verla. Pero yo como actriz, fue muy placentero lo que pasó con las obras Orquesta de Señoritas, La Gemela de mi Mujer, entre otras. Fue muy gratificante lo que pasó. Este año no lo hicimos. ¿Y es rentable? Sí. A nosotros, ¿le fue bien? Partiendo de nuestra experiencia, sí, nos fue bien. Es de mucha faena. Es que te tienes que entregar. Pero entregar cuando al final tú haces y dices, wow, pero sí. En nuestro caso, fue una empresa exitosa. La vamos a retomar el año que viene. Este año, sobre todo por ser electoral, hizo repautar algunos temas, pero seguiremos explorando e invirtiendo en el área artística. Antes de la pausa te hablaba, lo del teatro te lo quise poner como una forma te hablaba de... Como para suavizar el Sí, asunto. te hablaba de personas, comunicadores, periodistas que se abrogan, no son voceros oficiales ni institucionales del gobierno, pero se abrogan el derecho de ser voceros en función de su vinculación que tienen, y a veces en ese ejercicio pueden llegar a meter al gobierno en algunas situaciones que pudieran verse como líneas comunicacionales del gobierno, que no son de nada agradable para la ciudadanía. ¿Entiendes tú que el gobierno tiene los voceros indicados que pueden hablar? Porque independientemente de que el gobierno tiene muchas cosas que pudiéramos criticarle, ciertamente hay cosas que los gobiernos del presidente Danilo Medina han hecho cosas que resultan ser... Refiriéndome no a los voceros institucionales, sino comunicadores. Sino refiriéndome a personas que se montan en ese caballo por una relación afectiva, personal, de amistad, o por una relación económica con el gobierno, que yo creo que es la que más pesa, esa relación económica que hay. Si solo te quedas con el último tramo de esta campaña, yo creo que esa gente está haciendo más daño que bien. Y te lo digo porque si quieres defender al gobierno, hay muchas maneras de hacerlo. Hay mucho que exhibir, claro que sí, hay mucho que exhibir. Pero ellos prefieren hacer una defensa atropellante, personalizar la defensa. O sea, si tú no estás conmigo, pues estás en mi contra, y empiezas
hasta con argumentos insostenibles. Justificar cosas que pudieran ser... Porque existe el criterio entre ellos de que el Estado es de ellos. Que es para los afines. Para ellos. De que el gobierno como tal, entonces el gobierno solo le debe servir a ese grupito pequeño o un grupito grande, pero a ellos. Entonces, son gente que ha llegado al nivel de justificar, por ejemplo, la cancelación de servidores públicos porque no están de acuerdo con la línea que bajan algunos funcionarios, no todos, de váyanme a esa marcha, levanten esa bandera. Entonces, en vez de cuestionar, quizás sutilmente, como somos afín, pues yo te cuestiono sutilmente. Sí, en vez de soy hacer moderado, eso, no soy... No, lo que terminan insultando. Y hay programas en particular que yo entiendo que es penoso escucharlos. Y si te vas a las redes sociales, mejor no vayas. Sí, podemos mencionar programas, no. Mejor no vayas. Mejor no vayas a las redes, mejor no. ¿Podemos mencionar programas? No, yo entiendo que no, porque hasta por el acento de algunas personas. La forma de hablar, por la la manera, de manejar el tema. Por cómo suben y bajan la voz. Tú sabes de quiénes se trata. Hay un nivel de intolerancia que se ha apoderado y mucha gente de esas no es intolerante porque es intolerante, sino que es intolerante por lo que entiende que está perdiendo o ganando en términos económicos. Entonces es una intolerancia que raya en lo ridículo. Hace unos días se generó aquí todo un tema por una situación que vivió una funcionaria, una discusión que llegó incluso a los tribunales. Me refiero al caso de la directora del Plan Social de la Presidencia, Iris Guava, que pretenden hacer una licitación. Esto llevó un amparo al del Tribunal Superior Electoral. El tribunal se declaró incompetente y ya está en otra instancia. Pero lo que me refiero a los hechos ocurridos después donde circuló un audio donde la directora del Plan Social hablaba sobre atacar a periodistas, caerle encima, menciona nombres de políticos. ¿Crees tú que en un país que medianamente se respete, que tenga altos o mínimos niveles de institucionalidad, este funcionario... Ella debió presentar su renuncia. Y si no la presentaba, no la presentó, creo que el gobierno, el presidente de la República, debió separarla. Porque usted me diría, todos hablan así. Y yo creo que sí. Pero en algún escenario, en un escenario privado, en el escenario de mi casa, en el escenario de mis compañeritos, mucha gente, no Guava, mucha gente habla así. Y más, y dice más. Porque finalmente, si tú, hablamos de intolerancia hace un momento. Entonces, si tú piensas eso, en algún momento tú lo dices. La mala suerte de ella, digo mala suerte, fue que eso se filtró. Quizás hay muchos audios por ahí peores que eso, pero ese se filtró. Y como se filtró y el contenido del audio era muy lesionador. Lesionador no al ejercicio del periodismo, lesionador al ejercicio de decir lo que usted piensa. Si lo recordamos, ella mandaba a atacar a ciertas personas porque esas personas eran contrarias a su criterio. Entonces, eso no se debe tolerar en ningún país en vías de desarrollo. Yo ni siquiera hablo de desarrollado. En vías de desarrollo. ¿Se pudiera esto ver como una agresión a esos periodistas? Es decir... Ni siquiera a esos periodistas, al periodismo, al sector. Y ni siquiera al periodismo, me voy más allá. Una agresión a la libertad de expresión. Si yo digo lo que pienso, corro el riesgo de que una turba de personas dirigidas, pagadas, motivadas de alguna manera, simple y llanamente empiecen a desmeritarme, empiecen a agredirme, empiecen a despotricarme, empiecen
a decir que yo debo estar excluido, prácticamente excluido de la sociedad. Y partiendo de la ligereza con que se hacen muchas cosas aquí, eso pudiera ir a otro Entonces, plano. yo no estoy diciendo que esos periodistas tenían o no razón. Pudieron tenerla cuestionando la licitación que convocó el Plan Social de la Presidencia, o pudieron no tener la razón. Pero la manera de tú descartar a tu opositor no es esa. No es esa. O sea, estamos avanzando en un espacio donde se dificulta discutir ideas contrarias. Y ahí debiera estar la esencia de la democracia. Tú piensas diferente a mí, pues es que tú piensas diferente a mí. Yo por eso, antes te mandábamos a matar, ahora no te mandamos a matar, pero Te mandamos a callar. te mandamos a callar. ¿Y de qué manera? Yo te mando un ejército atrás, que es de gente que se oculta bajo un perfil de redes sociales. Porque eso es otra. ¿Quién es que me ataca? ¿O quién es que me aplaude? Claro, no hay un conocimiento cierto de quién. No hay una. Sí, eso puede ser muy virtual y cualquier persona se pudiera esconder en una. Pero en este momento yo puedo coger mi perfil de Twitter, cambiar el nombre o crear otra cuenta otro Twitter con otro, y en otro Facebook y no hay forma y afiliarme a TikTok y estar en Snapchat y todo. Y yo conozco personas que tienen 5 perfiles. Uno para fuñir a fulano, uno para criticar a las megadivas, uno para criticar a la otra. Entonces, wow, ¿y qué fue? Y sí, recordemos que hubo una presentadora de televisión, como anécdota, que tenía su perfil, el de ella, como ella es, pero tenía un perfil para fuñir. Ajá. Entonces se equivocó al mandó- momento del y perfil mandó y fuñó a una ¿verdad? compañera. Y criticó y cuestionó de manera inmisericordia a una compañera, pero con su nombre real. Con el perfil de Se verdad. equivocó de perfil. Eso lo digo como anécdota, porque bueno, mucha gente sabe a qué yo me estoy refiriendo, pero ocurre día a día. Los drops, los huevitos que te siguen, y hay gente que rápidamente tú sabes que no vale la pena. Rápidamente, hay perfiles, mejor dicho. Pero hay otros que están de lo más disimulados. Sí. ¿Tú escuchas dembow? Está bien, Gancho. Sí, yo escucho dembow. ¿Te gusta? Me gusta más el ritmo Que las letras. que las letras. ¿Pero tú tienes algún cantante que siga? ¿Algún cantante de dembow que te guste, que tú le hayas dado seguimiento? No. Honestamente, así en detalles no, pero por ejemplo, y se está presentando hoy en el país. Ozuna. Hoy o ayer. Ayer se presentó sí, ayer. porque recuerda que fue que cambiaron la Sí, fecha. fue que cambiaron la fecha. Ozuna. Por ejemplo, Ozuna Pero local. tiene canciones que yo consumo. Pero local, por ejemplo, Mozart La Para, Local. El Mayor, el Alfa, el Lápiz. Bueno, si me dices alguna canción, yo puedo decirte, sí, esa me gustó. Te hago la Pero pregunta por un tema que está, un tema que incluso De nombre así no me, pero sí. hay un tema denominado la leche. Wow, sí, yo. ¿Qué tú opinas de lo permisivo que es el sistema? No voy a decir el Estado, ni el gobierno. Lo permisivo que es el sistema con la agresión permanente a que nos someten los cantantes urbanos. Te hago una pregunta te digo la agresión porque hace unos días circuló un video donde habían unos cantantes urbanos grabando un video en el puente Juan Bosch, y uno pudiera decir, bueno, eso es, vamos a decir, así mismo como tú participas en una obra de teatro, puedes participar en una película y en algún momento haya que grabar en alguna vía de República Dominicana, eso no está mal, siempre y cuando se cumplan los parámetros que dice la ley. Pero las condiciones, primero, en las que estaba ese cantante urbano, desnudo, con un pamper, con una... sí. Entonces, ¿qué tú opinas de eso, de cómo el sistema permite que los cantantes urbanos prácticamente dirijan la sociedad dominicana? Hay unas palabras que se atribuyen a José Francisco Peña Gómez, de que él decía, solo el PRD destruye al PRD.
En su momento, el PRD es un escenario político de muchas crisis, de muchos conflictos. Y ahora veo cómo República Dominicana está, si se quiere, autodestruyéndose. Nosotros somos una sociedad intolerante. Estábamos hablando de cómo en el escenario político recurrimos al exceso para desmeritar al contrario. Pero no sé cómo demonios, ante los dembowceros, la sociedad dominicana está arrodillada. Se rinde. Está arrodillada. Desde el presidente de la República, Sí. que valoró a varios de esos dominicanos para inclusive ir en la boleta del partido de gobierno. Y ahí están las fotos y bueno, fácilmente encuentro a Danilo haciendo así pronto. Hasta las niñas que escuché coreando la leche. En un barrio de la capital, niñas que estaban en un cumpleaños y que el DJ era un adulto que puso la canción y papá y mamá escucharon la canción y la dejaron sonar. Entonces sí, nos estamos autodestruyendo. El espacio, cuando estudié comunicación, medíamos los espacios que dedicábamos a las noticias y a la publicidad en los periódicos, la medíamos con un artefacto que se llama tipómetro, y entonces la cantidad de picas que le dedicábamos, o la cantidad de cuartillas, se decía en su momento. Si hacemos ese ejercicio ahora, con otras palabras, obviamente, y vamos a ver el espacio promedio, La cantidad de caracteres, podríamos decir. que le estamos dedicando a esa basura, porque eso es basura. Es Pero decir, es basura, la música basura urbana en República Dominicana es basura. en sentido general. En sentido general, no absoluto, porque hay canciones salvables. Pero es que te vas a cualquier espacio. Entonces, el contenido es un contenido desechable. Y si ves el videoclip, te das cuenta que los videos son pornográficos. Son no aptos. Yo ni diría ni siquiera para menores de edad. Son no aptos para una persona que tenga por lo menos amor propio. Y nosotros estamos permitiendo eso. Y bien lo dijiste en tu pregunta, ni siquiera te referiste al gobierno. Esto no es un tema de gobierno, es un tema de sociedad. Es un tema de sociedad, porque si vamos al colegio, si vamos al liceo, si vamos a la escuela, vemos que esa es la música que se corea. Y tú sales a la calle intentando que alguien te coree, te tararee el himno nacional dominicano, y hay serios problemas. Es más, no hagas el experimento, porque si haces el experimento vas a terminar frustrado. ¿Quién está dirigiendo la sociedad dominicana? Sí. La Virgencita de la Alta Gracia. La Virgencita de la Alta Gracia, pero con estrés. Con estrés, con mucho estrés. Date cuenta que llega un momento donde no estamos discutiendo cosas trascendentales en los medios. No. Llega un momento, un día, donde tú en tu espacio, tú hablas del dembow, tú hablas del muchacho que anda en pañales desechables. Pero no se habla de los temas, tú hablas de los problemas. Pero te cambias el dial, y cambias el dial, y cambias el dial. Y es un poco lo mismo. Que fulana es influencer y tiene 3 millones de seguidores, que fulano se fue a las trompadas con el otro en un restaurante. Tú dices, ¿qué fue? ¿Cuánto perdí? Entonces, si mi hija es adulta, y entonces para estar en contacto con los niños yo tengo que recurrir a mis sobrinos, sobrinas, o a los hijos de mis amigos o mis amigas. Y entonces esas niñas y niños, sin importar el extracto social, sin importar si van al colegio o a la escuela, se saben esas canciones. Y te dicen, préstame tu celular, porque llegan a tu casa y te dicen, hay Wi-Fi, préstame tu celular. Y no es para jugar el no es para buscar, para buscar no para hacer una tarea, no es para hacer una tarea. Ay. Entonces, eso es lo que la gente quiere. Y usted le da lo que la gente quiere y no. Porque cuando tú eres autoridad,
tú tienes que ejercerla. Y tienes que saber... Hay problemas de autoridad en República Dominicana, serios, deficiencia en autoridad. Totalmente. ¿Y a qué se debe? ¿Se debe a que no tenemos, a que estamos tan vinculados que perdemos la autoridad para poder corregir? Es decir, que somos tan parte que no... Porque bueno, mira, la autoridad, lo primero es que somos un país pequeño. Como somos un país pequeño, todos nos conocemos. Somos tíos, abuelos, pero mira, pero tú no te acuerdas con el que estábamos anoche. Y como esa distancia, vínculo, ¿no? La distancia es pero muy cercana. Lo primero. Lo segundo es que esa gente, ese policía, es consumidor de eso. Ese ministro es consumidor de eso y de alguna manera, cuando viene a ver, patrocinador de eso. Hablamos hace un momento de Iris Guava por el plan social. Y en Navidad esa institución patrocinó las fiestas populares. Tú puedes pedir los documentos en el plan y te vas a dar cuenta que no hubo un criterio de contenido para convocar, un criterio de contenido de calidad. Para contratar a ninguno de los exponentes en muchísimas fiestas populares que hubo. Entonces, si Dari Terrero quiere organizar en su casa o en su discoteca una fiesta y quiere llevar... llévalo. Ahora, si el gobierno debe llevar con el dinero de todos, en un afán de divertir, pero en un afán de contribuir con el crecimiento sano, el gobierno sí tiene que tener filtro. El gobierno sí tiene que tener otros parámetros. Un criterio ya tiene que tener criterio, pero sobre todo cuando estamos en una sociedad donde existe la música desechable, pero donde también hay música buena. Y hay exponentes. Claro, hay exponentes y hay gente que está ahí, que estás dispuesto. Claro que sí. Yo no me estoy refiriendo ni siquiera a la música de doble sentido. No, puede ser, hay buena bachata, buen merengue, bueno. Entonces, con ese tipo de comportamiento, la autoridad se convierte en parte del problema. Y si eres parte del problema, pues dejas de ser autoridad. Pero eso pasa en el tránsito. Tú que te has involucrado mucho con el tema del tránsito y con lo legal, con el tema legal del tránsito, tú puedes hacer esta hora de programa, tú la puedes hacer en cualquier momento, solo con los videos virales de DGCET, de agentes de DGCET, que dirimen el desacuerdo con el ciudadano a las trompadas. Entonces, ¿qué nivel de autoridad yo le voy a tener? Tenemos que hacer una pausa. ¿Podemos hablar un chin de política después de la... sí, política sin... No, usted pregunte, no se preocupe. Vamos a una pausa, retornamos en breve. Estamos conversando con Anibelka Rosario. Sigan con nosotros.